El rendimiento de los bonos americanos a 10 años ha superado el día de hoy el 4,3%. Se trata de máximos desde julio y una cifra que ya empieza a picar y mucho a la renta variable. Sin embargo, ha cerrado el día en negativo. Puede que estemos ante el suelo del precio de los bonos. Hemos conocido datos importantes sobre ello y tenemos aún más durante la semana. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 29 de octubre de 2024 y en este momento son las 21:58 hora en España, 16:58 horario en Nueva York. Recordemos que hay un desfase horario que no suele ser habitual y que durará hasta el domingo, que cambiará la hora en Estados Unidos. El día de hoy hemos conocido cómo el Nasdaq Composite ha marcado nuevos máximos históricos, como el Nasdaq 100 ha subido más de un 1% y se encuentra muy pero que muy cerquita de máximos históricos también. Hemos conocido justo ahora, al cierre de Wall Street, los resultados de Alphabet, que subía también un 5%. Sin embargo, uno de los puntos claves del día es que los rendimientos americanos a 10 años han arrancado la sesión superando el 4,3%. Esto es una cifra que ya pica mucho a la renta variable y así lo ha demostrado el Russell 2000 arrancando la sesión en negativo. Sin embargo, sorprende que hayan cerrado los rendimientos en negativos, se han dado la vuelta, hayan subido los bonos. ¿Por qué ha sucedido esto? El día de hoy hemos conocido dos datos muy importantes. En primer lugar, después de las subastas a 2 y 5 años de ayer, hoy hemos tenido una subasta bastante fuerte a 7 años y luego hemos conocido que los datos de ofertas de empleo del mes anterior, que fueron tan sorprendentes y que volvieron a situarse por encima de los 8 millones, realmente no son así. Realmente no existieron esos datos. ¿Para sorpresa de quién? Pues de nadie, porque yo creo que a nadie le sorprende ya estas manipulaciones o estos maquillajes, mejor dicho, con los que juegan y con los que manipulan, ahí sí, el mercado. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de los estímulos de China. China está considerando aprobar la próxima semana la emisión de más de 10 billones de yuanes, lo que viene a ser 1,4 billones de dólares en deuda adicional en los próximos años para revivir su frágil economía, un paquete fiscal que se espera que se refuerce aún más si Donald Trump gana las elecciones estadounidenses, según han dicho varias fuentes al medio de comunicación Reuters. El máximo órgano legislativo de China, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, por sus siglas APN, busca aprobar el nuevo paquete fiscal que incluye 6 billones de yuanes que se recaudarían en parte a través de bonos soberanos especiales en el último día de una reunión que se realizará entre el 4 y el 8 de noviembre. La deuda por valor de 6 billones de yuanes se recaudaría en un periodo de 3 años y agregaron que los ingresos se utilizarían principalmente para apoyar a los gobiernos locales a abordar los riesgos de deuda no contabilizada. El monto total planificado equivale a más del 8% de la producción de su economía. Sin duda, parece que China se está tomando, ahora sí, o cada vez parece que más, muy en serio esos planes para llevar a cabo un estímulo a su economía, aunque cabe decir que esto no es ninguna confirmación. El rumor de estos 10 billones de yuanes lleva mucho tiempo en los medios, parece que está cogiendo fuerza, pero vamos a ver si se lleva a cabo de una vez o no. Recordemos que el jueves conoceremos datos de PMI manufacturero y de PMI de servicios y que serán muy importantes para ver cómo se están trasladando los estímulos ya aprobados a la economía. El presidente chino Xi Jinping ha hecho un llamamiento a los funcionarios instándolos a ayudar a mantener el país en el camino correcto para alcanzar el objetivo de crecimiento este año. Esta es la primera vez que Xi Jinping se pronuncia sobre la economía después de aquel famoso 18 de octubre cuando China registró un dato de crecimiento económico trimestral bastante más bajo de lo que se esperaba. En ese entonces se anualizaba un crecimiento de un 4,6%, 4 décimas por debajo de ese 5% que es el objetivo del Banco Popular de China y que, como nos están dejando claro, lo quieren conseguir a toda
costa. El comentario de Xi Jinping significa que alcanzar la meta sigue siendo el objetivo político primordial. Por tanto, parece que van a intentar cualquier cosa para que este cuarto trimestre del año sea aún mucho más positivo que los anteriores y que se pueda lograr ese objetivo anual. Como digo, veremos a ver si se trasladan o no a los consumidores, que al final eso es lo que valorará un poco todo. Dicho esto, nos vamos ya a Estados Unidos, porque el día de hoy, además de las ofertas de empleo JOLTS, hemos conocido justo en ese mismo instante los datos de confianza del consumidor de The Conference Board. Y claro, los datos de confianza pues están basados en los anteriores datos económicos, o es decir, en los datos económicos maquillados que conocimos durante el mes de septiembre. Tras conocer los datos de ofertas de empleo JOLTS, que ahora vamos a ver, conocimos también estos datos de confianza del consumidor, y fue curioso porque los datos de ofertas de empleo tumbaron los rendimientos y momentáneamente los datos de confianza del consumidor los recuperaron. Fíjense, los datos de confianza del consumidor de Conference Board en octubre, que se han comido el engaño de los fuertes datos de septiembre, se disparó al alza y el índice pasó de 99,2 a 108,8 frente a 99,5 esperado. Las expectativas para los próximos 6 meses subió 6,3 puntos en octubre a 89,1, mientras que un indicador de las condiciones actuales aumentó más de 14 puntos a 138. Este fue el mayor salto intermensual en la situación actual desde mayo de 2021. En una mezcla extraña, los encuestados esperan una mayor inflación, mayores rendimientos de los bonos y mayores precios de las acciones. El indicador de mercado laboral del banco muestra que la situación del empleo mejoró considerablemente después de meses feos. Claro, se está basando en los datos de ofertas de empleo y los datos de empleo correspondientes al mes de septiembre. Unos datos que, como ya vimos y analizamos el mes anterior, estaban cuanto menos maquillados por unos ajustes estacionales cuanto menos sospechosos. Por tanto, fuertes datos de confianza empresarial debido sobre todo a los fuertes datos económicos o sólidos datos económicos que conocimos correspondientes al mes de septiembre. En caso de que sigan esos datos económicos sólidos, pues evidentemente esta tendencia o esta recuperación de tendencia a la confianza del consumidor puede continuar. Ahora, en caso de que los datos económicos se estropeen durante el mes de octubre, ya que no entran en juego esos ajustes estacionales ciertamente sospechosos, pues podríamos volver de nuevo a la baja. Y es que el día de hoy ya hemos conocido un dato que muestra cómo el dato correspondiente al mes anterior pues era cuanto menos sospechoso. Fíjense, de repente el gran aumento de ofertas de empleo estadounidenses conocidas el mes pasado, que correspondían al cierre del mes de agosto, fue que en aquel entonces fue el mayor aumento desde agosto del año 2023, pues ha desaparecido por completo, prácticamente en su totalidad. Fíjense, se ha revisado a la baja y ha pasado de 8,40 millones de 8 millones 40 mil, no sé cómo decirlo, 8,04 millones a 7,86 millones en la revisión conocida hoy. Y no solo eso, sino que la cifra sigue a la baja. Fíjense, el número de vacantes laborales conocido el día de hoy ha caído en 418.000, situándose en 7.443.000 en septiembre de 2024, muy por debajo de las expectativas de mercado de 7.990.000, que era lo que se esperaba, casi 8 millones. Este se trata del dato más bajo desde enero de 2021. Aquí lo pueden observar, el sorprendente dato del mes anterior ha quedado en nada, ha desaparecido, y ya van, fíjense, casi 4 datos inferiores a 8 millones de ofertas de empleo. Es decir, ya estamos prácticamente, y sin el prácticamente, en los niveles pico previo a la pandemia, en los niveles de finales del año 2018. Las ofertas de empleo disminuyeron en septiembre y se revisaron a la baja en agosto, llevando el promedio móvil de 3 meses a su nivel más bajo desde la reapertura en la primavera del año 2021. Fíjense como aquí pues también estamos ya cada vez más cerquita de este pico de mediados de 2018. En septiembre había menos de 1,1 vacantes de empleo publicadas por cada trabajador contado
contado como desempleado, ya por debajo de los niveles previos a la pandemia. Para los trabajadores del sector privado en septiembre, la tasa de despidos subió al 1,3% desde el 1,2% revisado al alza del mes anterior. La tasa de ofertas de empleo cayó al 4,7%, el nivel más bajo en 4 años. La tasa de contratación aumentó ligeramente, aún más bajo, a 3,8%, y la tasa de renuncias se situó en el 2,1%. Se trata de mínimos desde hace 10 años. ¿Qué significa esta tasa de renuncias? Pues cuando es muy alto es cuando el mercado es muy dinámico, porque la gente no tiene miedo a perder su empleo porque sabe que puede conseguir uno igual o mejor. Bueno, no tiene miedo a perder su empleo, no tiene miedo a dejar su empleo, porque son ellos los que renuncian, porque saben que pueden encontrar otro igual o mejor. ¿Qué pasa? Que ahora eso no se les puede asegurar. El dinamismo del mercado, como bien estamos observando, se está enfriando bastante y por tanto no se llevan a cabo estas renuncias. Las vacantes disminuyeron en los sectores de atención médica, asistencia social, gobierno estatal y local, excluyendo educación, y en el gobierno federal. Aumentaron en finanzas y seguros. Fíjense, aquí podemos ver el gráfico de las revisiones. La verdad es que huele bastante mal, sobre todo la revisión de junio y la revisión correspondiente a agosto. Y ya nos quiero decir lo que ocurrió durante el año 2023. Recordemos que este mes de agosto conocimos que entre, creo que era abril de 2023 y marzo de 2024, desaparecieron de la nada 818.000 puestos de empleo. Por tanto, bueno, cuanto menos sospechoso todo lo que está ocurriendo con el empleo en Estados Unidos, y sobre todo muy sospechoso lo que ocurrió el mes anterior. Veremos a ver y saldremos de dudas durante las próximas sesiones, sobre todo el viernes cuando conozcamos nóminas no agrícolas, pero hay ligera sospecha de que tanto nóminas no agrícolas, ventas minoristas especialmente, se llevaron a cabo unos ajustes un tanto especiales que quizás se debían a que estábamos en el mes previo a elecciones y se intentaba apuntalar un poquito más los datos. Mañana conoceremos el dato final de Producto Interior Bruto correspondiente al tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta, que suele estar bastante fina, ha publicado el último informe de seguimiento y ha bajado el dato del 3,3% al 2,8%. Nos dice, tras la publicación esta mañana de los indicadores económicos adelantados de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la previsión actual de la contribución de las exportaciones netas al crecimiento del Producto Interior Bruto real del tercer trimestre cayó de 0,04 puntos porcentuales a menos 0,38 puntos porcentuales. Mañana saldremos de dudas, el dato estaba superando el 3%, vamos a ver por qué que supere o que no supere el 3% puede que sea sobre todo un punto muy importante para los bonos. Y es que fíjense, como el rendimiento americano a 10 años, que ha estado el día de hoy superando el 4,3%, ha cerrado finalmente el día en 4,26%. Muchos nos planteamos, ¿puede este ser el suelo del precio de los bonos, el pico de los rendimientos? Bueno, pues sí que es cierto que han subido entre 60 y 70 puntos básicos prácticamente toda la curva de rendimientos, sobre todo a mayor los de mayor o los de duración media y larga, y sí que es cierto que la clave va a estar en los futuros datos económicos. Yo tengo la tendencia de que todos los datos económicos, o tengo la teoría de que todos los datos económicos de esta semana van a salir ligeramente más débiles que los del mes anterior, sobre todo los relacionados con el empleo. Básicamente lo que ha ocurrido el día de hoy. En caso de que eso ocurra, pues sí que es cierto que podríamos estar en este momento, o sea, puede haber marcado el día de hoy el pico de los rendimientos, el suelo del precio de los bonos. Eso nadie lo sabe, dependerá un poco de los datos, pero bueno, sí que es cierto que el ratio beneficio-riesgo para jugar con ello en estos momentos, pues es cuanto menos más interesante que, por ejemplo, el momento justo donde se llevó a cabo la bajada de tipos, que ahí los rendimientos americanos a 10 años estaban descontando una tasa federal del 2,5%. En este momento, situados en el 4,26, pues está descontando una tasa federal ya del 3%, que es muy en la línea de lo que espera también la Reserva Federal. Y ahora, en caso de que los datos vuelvan a ser débiles, pues sí que es cierto que los rendimientos podrían venir a la baja, o hay mayor probabilidad de que vengan a la baja. En caso de que sigan esta tendencia sólida, que hoy no se ha mostrado, pues evidentemente podrían ir al alza, aunque no sé yo cuánto más pueden ir al alza, sino que se queden más bien en rangos laterales, que ya es
superando el 4%, pues ya son niveles bastante elevados. Dicho esto, vamos a revisar los resultados empresariales del día de hoy, especialmente Alphabet, la primera de los 7 magníficos que ha presentado esta semana, la segunda de los 7 magníficos que lo hacen esta temporada, que ya conocimos los resultados de Tesla la semana pasada y que, como recuerdan, saltó más de un 20%. Lo que hasta ahora era una temporada de resultados sólida, aunque no estelar, está a punto de entrar en acción a medida que los gigantes tecnológicos informan sus resultados del tercer trimestre. Aunque a diferencia de los trimestres anteriores, se espera que el crecimiento sea mucho más moderado. Esto ya lo venimos comentando por el canal durante bastantes semanas, y es que parece que se puede normalizar el crecimiento esperado de los beneficios de los 7 magníficos y de las pequeñas compañías. De las pequeñas compañías mucho más afectado durante los últimos meses, y de las grandes tecnológicas se han visto muy beneficiado. Este crecimiento se espera que desacelere y se espera que poco a poco se vaya normalizando a lo largo del año que viene con las pequeñas y medianas compañías, con el S&P 500 en general. Por tanto, un punto muy interesante y un punto también que va a favor de las pequeñas compañías. Pero, amigo mío, esto también va a favor de las grandes. ¿Por qué? Pues porque las estimaciones de cara o esperando esta desaceleración de los beneficios son bastante bajas para esta presentación de resultados, que si lo unimos con un bajo posicionamiento de los 7 magníficos, como ya venimos comentando durante las últimas sesiones, hay una mayor probabilidad de que, en caso de que los resultados gusten, sean ligeramente positivos, se dé un salto fuerte al alza, como ocurrió en Tesla la semana pasada o como ha ocurrido el día de hoy con Alphabet, que creo que estaba saltando un 4-5% también, pese a que los resultados, pues si bien han sido buenos, no han sido tampoco para nada brillantes. Fíjense que Google está saltando en este momento casi un 6%. Tenía un posicionamiento de un 6 sobre 10 aproximadamente, por tanto hay mayor probabilidad. Y la semana, y para mañana también, mañana presenta Microsoft, se espera un gran crecimiento de Azure. Si supera las estimaciones, si los resultados son ligeramente superiores a lo esperado, pues el posicionamiento es muy bajo, como estamos observando, y hay gran probabilidad de que se dé un salto también al alza o que haya una sorpresa mayor, aunque los resultados no sean espectaculares, ¿no? Veníamos de unos trimestres donde, pese a que se tenían crecimientos de un 200% intertrimestral, como con Nvidia, pues a lo mejor veíamos ligeras caídas incluso a la reacción tras resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque el posicionamiento ahí era muy elevado. Ahora el posicionamiento para los 7 magníficos está mucho más rebajado, sobre todo en estas compañías, Google, Microsoft, Amazon, quizás en Nvidia y en Meta, no tanto, que estaban en máximos históricos, pero sí en estas compañías. Vamos ya con los resultados de Alphabet. Fíjense, ha presentado un beneficio por acción de $2,12. Ha superado, por tanto, la estimación que era de un 1,84%. Ha presentado unos ingresos de 88,3 mil millones, un aumento del 15,1% respecto a los datos registrados el año anterior y superando la estimación de 86,45 mil millones. Si desgranamos los ingresos, vemos como Google Search, es decir, el buscador, ha ganado 49,4 mil millones, un aumento, ojo, de un 12,2% respecto al año pasado, superando las expectativas de 49,08. Ingresos por publicidad, 8,9 mil millones en YouTube, un aumento de un 12,2% y ha superado las estimaciones de 8,89 mil millones, muy en línea. Google Network ha presentado unos resultados o unas ganancias de 7,5 mil millones, una caída de un 1,6% respecto respecto al año anterior, y ha superado las estimaciones de 7,41 mil millones. Ingresos totales de publicidad de Google, 65,9 mil millones, prácticamente la totalidad del total de ingresos de Google, un aumento de un 10,4% y ha superado las estimaciones de 65,5. Fíjense, aquí vemos sobre todo los ingresos por publicidad de Google, como la gran matriz siguen siendo los buscadores, y luego tenemos a Google Network y a YouTube, que están poco a poco ganando terreno. Suscripciones por plataformas y dispositivos Google, 10,7 mil millones, un aumento de un 27,8%, superando la estimación de 9,79 mil millones. Google Services, 76,5 mil millones, un aumento de 12,5%, superando la estimación de 75,24 mil millones. Y Google Cloud, 11,4 mil millones, un aumento de 34,9%, superando la estimación de 10,79 mil millones.
Aquí tenemos la imagen de Google Cloud y sobre todo su crecimiento y su beneficio operativo, que al final es una parte también muy importante. Esto, recordemos, gusta muchísimo al mercado. Otros ingresos de Google, 388 millones, un aumento de 30,6%. Ingreso operativo total, 28,52 mil millones, también supera estimaciones. Ingreso operativo de Google Services, 30,86 mil millones, supera ampliamente estimaciones. Google Cloud, 1,95 mil millones, supera las estimaciones. Y la pérdida operativa de otros beneficios, 1,12 mil millones, por debajo de lo esperado. No sé si se ha entendido antes bien, pero esto es el total de ingresos de todo lo que hemos dicho por arriba. No es otro segmento, sino que dentro de Google Services entra todo esto. Margen operativo también importante, 32%, supera las estimaciones de 31,4. Gasto de capital, 13,06 mil millones, superando las estimaciones de 12,88 mil millones. Y número de empleados, 181.269, una caída de un 0,6% respecto al año anterior. Bueno, pues resultados muy en línea de lo esperado, incluso todas las métricas prácticamente por encima de lo esperado, que si se junta con un posicionamiento de solo 6 sobre 10, pues estamos viendo este salto de un 5-6% en el mercado. Un apunte rápido sobre YouTube, pues que fue comprado en el año 2006, fíjense, por 1.650 millones de dólares, y ahora mismo YouTube genera eso cada 17 días. Si bien las cifras de Google en materia nube fueron estelares, con un aumento de los ingresos de 8,4 mil millones de dólares a 11,3 mil millones de dólares y superando las estimaciones, lo que los inversores querían escuchar era más sobre el progreso de la empresa en materia de inteligencia artificial. Y esto es lo que nos ha dicho el propio director ejecutivo. En el área de búsqueda, nuestras nuevas funciones de inteligencia artificial están ampliando lo que las personas pueden buscar y cómo lo hacen. En la nube, nuestras soluciones de inteligencia artificial están ayudando a impulsar una adopción más profunda de los productos entre los clientes existentes, atraer nuevos clientes y cerrar acuerdos más importantes. Los ingresos totales por anuncios y suscripciones de YouTube superaron los 50.000 millones de dólares en los últimos 4 trimestres por primera vez. Al igual que otras grandes tecnológicas, Alphabet ha estado invirtiendo dinero en inteligencia artificial, una estrategia que ha ayudado a impulsar la demanda de sus servicios en nube, cuyos ingresos aumentaron un 32%. Google sigue en un distante tercer lugar en el mercado de la computación de la nube, detrás de Amazon y Microsoft. La destreza de la empresa de inteligencia artificial podría ayudar a cerrar la brecha. Un poco algún comentario que he ido extrayendo por parte de los analistas. Alphabet anunció un dividendo efectivo de $20, 20 centavos por acción, que se pagará el 16 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados el 9 de diciembre de 2024, tanto en acciones clase A, clase B y clase C. También anunció una recompra de 15.300 millones de dólares en acciones bajo su nuevo programa de recompra de 70.000 millones de dólares. Ya saben que las recompras corporativas son el principal catalizador o uno de los principales catalizadores del mercado, uno de los principales formas de añadir dinero al mercado, por así decirlo, ya que se lleva a cabo mediante destrucción de acciones. Evidentemente esto va a añadir bastante dinero durante los próximos meses, noviembre y diciembre, sobre todo al mercado. Se estima que unos 6.000 millones de dólares durante el mes de noviembre, ya que es la ventana de recompra corporativa más grande, y esto evidentemente es un punto muy favorable para el mercado. También ha gustado todo el tema del dividendo, que últimamente se están sumando a ello estas grandes tecnológicas, y en general resultados bastante sólidos. Con respecto a AMD, algún comentario también que estaba cayendo. EPS muy en línea de lo esperado, 0,92 dólares, ingresos 6,8 mil millones, también en línea frente a lo esperado, que era 6,71, ingreso operativo ajustado en línea con lo esperado, 1,72 mil millones, margen operativo 25 cuando se estimaba 25,4, ligeramente por debajo, y esto no es que perjudique a acciones como Nvidia, sino que casi les beneficia, porque al final compiten por ese margen, y esto significa que Nvidia puede tener incluso más margen. CAPEX 132.000 millones cuando se esperaba 147,7 mil millones, expectativas para el Q4 entre 7,2 mil millones y 7,8 mil millones, se estima 7,55 mil millones, margen bruto esperado alrededor del 54%, ligeramente
ligeramente por debajo de la estimación de 54,2. Cuando fallas ciertas perspectivas, pues el mercado tiende a castigarlo, y AMD caía también un 4%, una cosita así, la tengo por aquí. AMD en estos momentos está cayendo prácticamente lo subido las últimas dos sesiones, un 7%. Visa ha presentado unos beneficios de 2,71 dólares, superando la estimación de 2,58, ingresos netos de 9,62 mil millones, superando la estimación de 9,49 mil millones. Transacciones procesadas por Visa, 61,5 mil millones, frente a la estimación que estaba en línea con lo esperado. Visa estaba saltando un 2,3% en este momento, fíjense, subiendo un 2%. Europa ha cerrado ampliamente en negativo. Finalmente se ha visto, sobre todo con la apertura de Wall Street, que ha habido una apertura en negativo, pues ha arrastrado. Eurostock 600 menos 0,57, futuros del Eurostock 50 menos 0,49, DAX alemán menos 0,27, CAC 40 francés menos 0,61, IBEX menos 0,91, Reino Unido menos 1,07%, Italia 0,17% abajo, Suiza menos 1,26 y Países Bajos menos 0,11%. Mañana tendremos datos muy importantes durante toda la mañana en Europa. Producto Interior Bruto, también datos de inflación en España y Alemania serán muy importantes para ver un poco el movimiento. De momento, bueno, pues está mostrando cierta robustez, un poco en línea con los datos americanos, algunos índices, otros como el CAC 40 francés siguen muy debilitados desde mitad de año, cuando conocimos esas elecciones europeas, pero en general durante las últimas semanas están más bien sumidos en un rango lateral bastante claro, quizás esperando pistas sobre lo que pueda ocurrir en Asia. El Nikkei japonés subía el día de hoy 0,77%, Nifty indio sube un 0,52% y en China ha habido un cierre más bien mixto. CSI 300 en negativo, un 1% abajo. Hansen de Hong Kong subía ligeramente un 0,49%. Hace bien consolidando un poco en el nivel medio después de estos estímulos, estas grandes caídas, pues ahora es cuando tiene que consolidar. Vamos a ver si se trasladan esos estímulos a los datos económicos, que el jueves tendremos datos importantes y veremos a si hay reconstrucción también en los índices. Dicho esto, nos vamos a Wall Street. El Dow Jones ha cerrado con una caída un 0,38%, el S&P 500 ligeramente en positivo, 0,16%, impulsado no por el equiponderado, que fíjense ha cerrado en negativo, pero sí por el Nasdaq, que subía un 0,98%, el Composite máximos históricos y el 100 muy cerquita de ellos, como pueden observar aquí. El Russell 2000 sí que es cierto que ha ido de menos a más, ha arrancado el día muy en negativo, quizás perjudicado por ese alza de los rendimientos, pero poco a poco ha ido recuperando terreno durante la sesión. Si observamos los market leader, pues una subida muy amplia por parte del ETF Los 7 Magníficos, que fíjense, si contamos el post-market, estaría marcando en estos momentos nuevos máximos históricos, apoyada sobre todo por el alza de Google. Fíjense, Apple muy cerquita de máximos, Microsoft 1,26% y salta también debido al salto de Google y sobre todo esos datos que se han conocido del cloud. Nvidia 0,52%, consolidando en máximos históricos. Google, ya hemos hablado de ella. Amazon también salta el día de hoy y también salta, beneficiado por Amazon Web Service y por ese salto que ha dado Google y que también, pues evidentemente, se espera que beneficie o que se vean crecimientos aún mayores tanto en AWS como en Azure, por el lado de Microsoft, que presentará mañana. Meta 2,62%, beneficiado también, fíjense, de nuevo en postmarket, superando los $600. Y Tesla menos 1,14%, el patito feo de los 7 magníficos. Los rendimientos, pues ya hemos visto que han ido de más a menos durante el día. Vamos a ver si acompañan los datos económicos, si se desaceleran durante la semana, y eso acompañará a la baja a los rendimientos al alza al precio. Vamos a ver, nadie sabe si es el pico o no, pero si los datos van en línea con lo visto el día de hoy, sí que puede ser el pico. El VIX, que se ha llegado a situar por encima de 20 el día de hoy, el índice de volatilidad esperada, ligeramente en negativo, ha cerrado el día por debajo de 19, por debajo de 20. West Texas ha continuado con su caída, 0,81% abajo, y el oro, amigos, no hay mucho más que decir aquí. Nuevo máximo histórico, $2.774,
dólares, sube un 1,18%. La plata, fíjense, 74,45, muy cerquita de máximos también de nuevo desde el año 2012, una subida de un 2,33%, y Bitcoin sube un 3,5%, ha llegado a superar los 73.000 dólares. Curiosamente, hablábamos el día de ayer de cuándo va a lograr máximos históricos y pues prácticamente lo ha conseguido el día de hoy. ¿Sabéis un poco la tesis que mantengo sobre el oro, sobre la plata y sobre el Bitcoin? Sobre todo, principal cobertura frente a la inflación monetaria. Y aquí lo estamos viendo, parece que la liquidez global puede aumentar durante el cuarto trimestre o puede seguir aumentando. Ha aumentado muchísimo durante el mes de septiembre, sobre todo por los estímulos de China, y veremos a ver, porque la caída de los rendimientos, en caso de que se produzca durante las próximas sesiones, puede seguir beneficiando al oro y a la plata, que no parecen comercios ni mucho menos alborotados, es decir, parece que no hay mucho FOMO y que puede seguir teniendo margen al alza. Con respecto a los bonos, bueno, pues el TLT, fíjense que de estar negativo el día de hoy, pues ha cerrado ligeramente en positivo, ya que hemos visto una caída de los rendimientos durante el cierre de sesión. Vamos a ver, como digo, los próximos datos económicos, sobre todo datos de empleo el viernes, que van a ser sin ninguna duda la clave para el devenir de los bonos. El dólar ha cerrado el día de hoy, fíjense, ligeramente en negativo, sin grandes cambios, lleva ya unas cuantas sesiones cerrando prácticamente igual, y lo mismo opino que a los bonos. Fíjense que ha llegado hasta línea de tendencia, una clara normalización, y vamos a ver a partir de ahora cómo salen los datos económicos y qué vuelve a descontar el mercado. Así que nada, dicho esto, para mañana muchos datos económicos, sobre todo en Europa: Producto Interior Bruto de Francia, de España, de Alemania y de Europa, inflación en España y en Alemania. Para mañana, datos de empleo ADP, también datos de empleo importantes que tuvieron un salto el mes anterior. Vamos a ver si se normalizan, si vuelven a esa tendencia bajista, como hemos visto con las ofertas de empleo. Mañana conoceremos más detalles del anuncio de endeudamiento trimestral del Tesoro, y especialmente conoceremos el dato final de Producto Interior Bruto correspondiente al tercer trimestre, y evidentemente resultados empresariales: Microsoft, Meta, Coinbase, Robinhood mañana al cierre, y durante el premercado pues sobre todo la reacción de los resultados de Alphabet. Así que nada, tienen todos los detalles. Veo el vídeo ahora, justo que lo he grabado, un poco alborotado. Creo que he vuelto a mis inicios, creo que he vuelto a hablar muy rápido, creo que he vuelto a mostrar muchas ideas. No ha sido un día fácil para aclararlo, porque ha habido muchas cosas y en general durante la semana habrá mucho jaleo. Intentaré bajar los pies y hacerlo de la forma más óptima o más clara posible. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.